¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos como cada semana en Bien Público desde el canal 21, el canal del Arzobispado de Buenos Aires, intentando difundir lo que nos enseñó el entonces cardenal Jorge Bergoglio: promuevan lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y para hablar de un tema tan interesante como la ecología, el cuidado medioambiental, nos acompaña aquí en el estudio el doctor Antonio Elio Brailovsky. Bienvenido, doctor. Gracias por invitar. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de la ecología en la Biblia. Pero quiero mandar un saludo y un agradecimiento. José Ignacio López, el director de la revista Vida Nueva en la Argentina, nos ha mandado este ejemplar con notas muy interesantes sobre conversaciones con el rabino Abraham Skorka, el padre Pepe, un informe de Agustín Salvia de la UCA, los niveles de pobreza en la Argentina, el tema laboral. Gracias, José Ignacio López. Los títulos en una pausa, venimos enseguida. Gracias. Les voy a presentar al invitado de hoy, al doctor Antonio Elio Brailovsky. Se trata de un licenciado en economía política, pero un escritor prolífero, fecundo. Ha trabajado arduamente, con mucha inspiración, con mucha transpiración, con mucha dedicación en temas vinculados al ambientalismo, la sostenibilidad. Interesantes libros para niños, donde se los educa desde pequeñitos en este arte de cuidar, de respetar la naturaleza. Ante todo, felicitaciones por su ardua tarea. Gracias. Un querido amigo, Gabriel Grifa, un día me obsequió un libro, La ecología en la Biblia. Y a decir verdad, pensamos, los nacidos en el siglo XX, XXI, que la ecología, la sostenibilidad, el cuidado de la biodiversidad es reciente. Pero usted irrumpe con un título que demuestra que esto es antiguo, es antropológico, es de la historia humana. ¿Por qué no nos cuenta qué lo llevó a escribir la ecología en la Biblia? Empiezo con una historia personal. Hace un poco más de 20 años yo estaba en un sanatorio, sentado, al lado mío estaba la cama en la que mi padre estaba muriendo de un cáncer terminal. Eran horas y horas de velar a una persona que estaba permanentemente inconsciente. Y en ese momento, bueno, yo leía y se me ocurrió releer las escrituras. Pero yo estaba trabajando en medio ambiente, de modo que en ese momento vi de qué manera las escrituras permanentemente hablaban del compromiso humano de proteger la creación. Y de qué manera testimoniaban distintos tipos de fenómenos ecológicos, como la desertificación de Babilonia o la caída de los cedros del Líbano, y el mandato de cuidar la tierra, cuidar los bosques, cuidar la fauna. Y esto se cruza, esto personal, se cruza con el haberme dado cuenta de que el vínculo con la tierra, el vínculo con la naturaleza, forma parte de la experiencia de todas las culturas humanas. Y todas las culturas humanas anteriores a la nuestra se plantearon, bueno, ¿cómo protejo mi base de sustentación? Estoy viviendo de la naturaleza, ¿cómo hago para que esta naturaleza siga existiendo? La primera cultura en la historia de la humanidad, la primera cultura que olvida el vínculo con la naturaleza es la cultura nuestra, la cultura industrial. Todas las demás se lo plantearon permanentemente, lo incorporaron en sus leyes, en sus mandatos, en sus mitologías, en sus ordenanzas religiosas, en las leyes civiles, en las costumbres. La única cultura que olvidó que proviene de la naturaleza y que se sustenta en la naturaleza es la nuestra contemporánea. La naturaleza imponía su presencia, su rigor, su vigor. El hombre estaba pendiente del dios Sol, de la diosa Luna, de los mares, de los vientos. El pescador
de Galilea decía, no se puede, no es un día aconsejable, pero por vez primera, esta tradición humana asimétrica invierte su postura y el hombre es centro de la creación, una cultura que gira alrededor de la persona humana, la ganancia, lo que el Papa llama esta idolatría del dinero, del poseer más, hace de un mundo finito llevarlo a demandas infinitas, dice Vicente Verdú, que esto es de locos o de economistas. ¿Cuál es su reflexión sobre esto? Durante el siglo XIX se manipuló el texto bíblico para hacerle decir algo que la Biblia no dice. Cuando en el Génesis se dice el hombre es el rey de la creación, cortaron allí, no siguieron leyendo y lo utilizaron como pretexto de la depredación, la industria que arrasara todo. Pero si uno sigue leyendo las Sagradas Escrituras, uno se encuentra con que la primera obligación de todo rey es cumplir la ley. Y cuando el amado de Dios, el rey David, deja de cumplir la ley, le empiezan a llegar castigos. Entonces, lo que la Biblia dice es, el hombre es el rey de la creación, pero el mandato es un rey sabio como Salomón y no un tirano como Herodes. Creo que sobre esto... La Biblia insiste, doctor Brailovsky, muchísimo en el tema del cuidado de la tierra, del amor a la tierra, de proteger aquello que usted decía recién, hoy nos da de comer. Digamos que el mandato de proteger la creación, y yo creo que en un momento en que urge, en que se hace necesario un diálogo interreligioso, podemos discrepar en una cantidad de aspectos de la fe, pero coincidimos todos en la necesidad de proteger la creación, y yo creo que esta protección de la creación debería ser la base del diálogo interreligioso, justamente porque todos reciben el mismo mandato. Y cuando uno lee tanto el Antiguo como el Nuevo, como el Corán, encuentra siempre la admiración a Dios por haber hecho la maravilla de la creación y el mandato de cuiden esto. Tenemos algunos ejemplos que usted menciona en la ecología en la Biblia. Lo quiero felicitar, tercera edición, próximamente estará en las librerías. Cuéntenos algunos ejemplos para los televidentes que puedan ilustrar casos virtuosos y los otros. Casos virtuosos, la necesidad de que la tierra descanse, que el animal descanse, que el hombre descanse. Casos virtuosos, la maldición, en este caso de Isaías, a los latifundistas. La tierra no es de ustedes, es de todos. Caso virtuoso, el mensaje de Jesús cuando dice que Dios se ocupa hasta del último de los gorriones. Y si la persona más importante del universo, que es Dios, se ocupa de los gorriones, ¿qué mandato nos está dando a nosotros? Ocúpense de la vida, de la biodiversidad, protéjanla. Casos no virtuosos, la destrucción de los bosques de cedros del Líbano, donde hay una descripción muy cuidadosa, muy ajustada, de cómo ese ecosistema va desertificándose. ¿Cómo ocurrió? Cuéntenos, en tiempos de televisión. El bosque del Líbano era la materia prima básica de los barcos de los fenicios. Los fenicios eran grandes navegantes y tenían la mejor materia prima del mundo antiguo, que era el cedro. Eso hizo, además, que fueran conquistados por egipcios, por asirios y demás, y cuando eran conquistados les quitaban los árboles gratis, y hay un bajo relieve muy impresionante en el Museo del Louvre, donde hay un montón de barquitos asirios y llevan como enjangadas detrás los troncos de cedro que se están robando. Pero cuando eran independientes, o sea, cuando no fueron conquistados, vivían de vender los cedros. Al final no quedó nada, o casi nada. Los salmos con mucha frecuencia
remiten a los cedros del Líbano como ejemplares, como virtuosos, como únicos. Y hay un hilo conductor en la admiración a Dios por crear la naturaleza, lo que no es obvio. Hay culturas donde los dioses protegen a los hombres de la naturaleza hostil. En toda la cultura judeo-cristiana se alaba a Dios por crear la maravilla del planeta Tierra. Y aquellos espectadores que quieran encontrar estos pedacitos los encuentran en los Salmos, los encuentran en el final del libro de Job y por supuesto en las parábolas de Jesús. Y pensando en los gustos literarios de Jesús, ya que su parte mística no puedo hablar, pero sí, como escritor uno ve en otro hombre qué le gustaba cuando hablaba, y está claro esa predilección de Jesús por los salmos, por esa descripción de la naturaleza que está en los salmos. Y toda la referencia a la palabra, ¿no? A la palabra de la tradición hebrea que Jesús llevaba adelante, digamos. Exactamente. Y hay parábolas de Jesús que son una especie de paráfrasis de los salmos. Estaba claro el amor por la naturaleza que tenía. Miren las aves del cielo, que no ciegan ni hilan. Miren las flores del campo, ni aun Salomón se ha vestido como una de ellas. El pan nuestro de cada día, el pan suficiente, dánoslo hoy. Ha sido un gran ecólogo Jesús de Nazaret. Sin duda, y el mensaje tiene mucho que ver con la integración del hombre con la creación, con alejarse de la vanidad del poder y vincularse con la creación. Y este hilo conductor obviamente llega a Francisco de Asís. Doctor Brailovsky, ambos somos conscientes desde el mundo intelectual, desde los medios de comunicación, desde la sociología de la salud, que hay un incremento de la cultura ecológica, Sí. que conviven simultáneamente una cultura de lo descartable, de la basura, de la mugre, pero también hay una protección de lo reciclable, de la transformación de basura en biodiesel, en relleno sanitario, en abono, en fin, de pensar una instancia que es exactamente opuesta, o más bíblica, digamos, más humana. Esto no es humano, esto es exactamente la parte oscura de lo humano. ¿Usted cómo ve la proyección de esta mirada, de esta nueva mirada anhelante del cuidado de la tierra? Yo creo que la actitud de protección de la tierra está calando muy fuerte en las multitudes, en la gente común, y que hay una resistencia a los sectores de poder, porque bueno, el negocio es de depredar, es un negocio mucho más grande que proteger. Cuando uno ve los aparatos que hacen posible que nos comuniquemos con el espectador, y uno sabe que han sido diseñados para durar poco y que probablemente fueran más baratos si duraran 10 años más de lo que están durando, pero el negocio es que se autodestruyan rápido. Bueno, yo creo que nos falta una presión sobre los sectores de poder mucho más enérgica. ¿Es optimista? No lo sé. Yo sé que si no actuamos el futuro puede ser inmensamente peor. Porque comienza a haber una habitualidad. Katrina, Filipinas, semanas atrás, comenzamos a habituarnos a registrar como cotidiano lo catastrófico, Sí. que como usted sabe, doctor Brailovsky, castiga más a los que menos tienen, Claro. a los más pobres, a los más indefensos, a los que tienen casas más precarias, porque tampoco respeta geografías. Ocurre en el país más poderoso del mundo, ocurre en América Latina, inundaciones en el país. Es decir, me acordaba de un texto del Antiguo Testamento que advertía que decía: los padres comieron las uvas verdes, los hijos padecieron la dentera
de una enfermedad bucal. Entonces, este desmantelamiento a ultranza de los bosques, este poco cuidado por los mares, esta presencia de venenos en la agricultura, empieza a generar una convivencia infernal. Una convivencia infernal que las personas comunes, las personas de a pie están tomando conciencia. Nos falta generar políticas públicas mucho más enérgicas, que le pongan límite a los que hacen negocio destruyendo la creación. Esto es algo que los sectores políticos no están comprendiendo en la magnitud que tiene, en la gravedad que tiene. Están haciendo paliativos para no pelearse con sectores de poder económico. Eso es que el quiebre que el Papa Francisco habla de la cultura de esta ganancia, ¿no? Sí. Pensaba el otro día, doctor Elogi, en el regreso del becerro de oro. El bueno de Moisés libera al pueblo de la esclavitud de Egipto y se da vuelta un rato y ya habían buscado un sustituto del Dios Redentor, Salvador de la esclavitud, y había sido sustituido por un becerro de oro. Y yo creo que Moisés lo destruyó por unos pocos días, pero el becerro de oro sigue siendo el Dios predominante, y creo que cada uno de sus convicciones tiene que predicar por, bueno, ese Dios, el Dios oro, no. Lo peor del caso es que un amigo mío dice que no es de oro, es de plástico ahora. El dinero plástico. Aguda reflexión, coincidimos. El becerro de plástico. En la ecología en la Biblia aparecen datos muy virtuosos. Por ejemplo, no se podía sembrar hasta extenuar el humus de la tierra. La tierra tenía que descansar. La tierra tenía que descansar, el hombre tenía que descansar, los animales tenían que descansar, y esta idea de que lo que uno tiene debe ser conservado. Ahora no, nosotros vivimos en una cultura de lo opuesto, bueno, a destruir todo rápido, a descartar todo rápido, que todo sea basura. Cuando un agrónomo habla con el dueño de un campo en Salta, por ejemplo, le dice: desmontamos, sembramos soja y hay que recuperar la inversión en 10 años porque después el campo ya no sirve. Claro. Entonces, si campos que tardan, si suelos que tardan miles de años en formarse, después duran 10 años y se abandonan y no le importa al dueño porque pone la plata en otro lado. Lo que pasa es tan cierto lo que usted dice, pero también es cierto el concepto de perpetuidad y heredad. Se velaba por los hijos, se velaba por los nietos, se hablaba de hasta la cuarta generación. No estaba me salvo yo y lo demás no importa, o el sálvese quien pueda. No, a mis hijos les dejo plata después. ¿Qué van a hacer con la plata? Ese es el tema, el pasar de culturas donde lo concreto, lo material tenía importancia, a culturas donde hay un predominio de lo abstracto. El dinero es una abstracción. Usted hace un ratito habló de San Francisco de Asís. Francisco, nuestro Francisco Bergoglio, estuvo en Asís. Y esta figura del santo de Asís aparece recreada en estos días. Es su reflexión. Quería que amplíe un poquito su comentario al paso de San Francisco de Asís. Yo lo veo como una respuesta a lo que en su momento fue una iglesia que se desvió hacia el lado de la riqueza, del poder, de la alianza con los reyes. Y Francisco de Asís dice, bueno, yo voy descalzo por el campo y hablo con los campesinos. Y realmente yo creo que el talento de Bergoglio es, él habla con la gente común, él habló con la gente común, él se metió en la villa, Bergoglio viajaba en colectivo. Esto es una experiencia humana que para un hombre que tiene la responsabilidad que él tiene es vital. Es decir,
aquel que ha nacido entre palacios, que se ha codeado con ejecutivos, que ha asistido a recepciones de gente rica y demás, no sabe lo que le pasa a la gente que sufre. Tan virtuoso Jesús de Nazaret en una carpintería, San Pablo fabricando carpas, tiendas, ¿no? Porque claro, los dioses y los santos no tenían contacto con la materia en la tradición. Bueno, uno piensa, los dioses greco-romanos no hacían nada. Un montón de tipos inútiles que se dedicaban a maltratar a los seres humanos de puro aburridos. Entonces, si uno contrasta eso con un Dios que trabaja, que crea la creación y que después descansa, hay un cuadro muy interesante de las misiones jesuíticas, que en su momento, en la época colonial, provocó una tensión tremenda, porque Jesús con el martillo trabajando en la carpintería. Claro. Ahora, bueno, el que no trabaje, que tampoco coma. Ahora, para lo que era esto de considerar el de carpintero un oficio bajo y vil que los hidalgos españoles no podían tener y demás, realmente ponerlo a Jesús en la carpintería era casi una provocación. Lo era. Como lo es no trabajar. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Eso es ecológico. Dice el Salmo, feliz es el sueño del trabajador. El trabajo es maravilloso. También es antiecológico el promover el no trabajo. Cuando uno piensa esta canción de Joaquín Sabina sobre Cristina Onassis. ¿Qué dice? Que dice, era una chica tan pobre que solo tenía dinero. ¡Qué maravilla! Y es eso, cómo la humanidad, el carácter de humano de cada uno de nosotros se pierde si no hay trabajo. Entonces uno termina siendo tan pobre que solo tiene dinero. Le agradezco, doctor Antonio Elio Brailovsky, su presencia en el Canal 21, pero además como argentino, que haya un hombre tan dedicado, su compromiso como catedrático, como escritor, como difusor de esta tan buena causa de cuidar nuestra amada tierra, amada y sufrida tierra. Le vuelvo a agradecer la invitación. Será hasta pronto y gracias por seguirnos cada semana por YouTube, por Facebook, por Internet, por todas las plataformas de las redes sociales, también en los medios de la Santa Sede. Y me despido aprovechando lo que llamamos con el doctor Brailovsky, con aquello de Jesús de Nazaret, como quieren que sean los hombres con ustedes y en ustedes también con ellos. Muchas gracias.